Bueno, estoy muy contento. Sé que Estrella lo estaría, pero no puede estar el día de hoy con nosotros aquí. Pero en The Factor estamos muy contentos porque está con nosotros nada más y nada menos que Mónica Galán. Y ella trae un contenido muy especial el día de hoy para la comunidad de los actores y las actrices. Y es un contenido relacionado a uno de los temas más importantes de, de la gestión humana, Absolutamente. que No es lo puedes decir la mejor. comunicación. Total. Cuéntanos, más allá de quién es Mónica o qué ha hecho Mónica, ¿quién es Mónica Galán para Mónica Galán, para ti? Qué buena pregunta. Cuando suena así en formato nombre y primer apellido, es la parte como más profesional. Sí. Y si yo tuviera que decir quién es esa Mónica Galán, te diría que una enamorada de la comunicación. Que tú lo sabes, que incluso cuando nos conocíamos era, oye, voy a llevar a la comunicación a que me ayude en el día a día. Sí. Porque malos entendidos vamos a tener siempre. Hoy yo me he despistado con la calle, no hemos encontrado el número bien, pero todo eso también es comunicación. Y a veces se nos escapa entre los dedos la información de que estamos comunicando todo el tiempo. Y comunicamos con nuestras palabras, pero también con nuestro cuerpo. Así que Mónica Galán pues es una casi obsesa, te diría, de la comunicación oral, de cómo hacer para conectar y generar esa memorabilidad cuando tenemos la oportunidad de tener gente frente a nosotros, una audiencia, vaya, independientemente del número. Y luego la otra pregunta de quién eres, pues aquí ya nos tiraríamos tú y yo con un café muy largo, mucho rato, porque yo sigo tratando de descubrir y me encanta pues reencontrarme a mí misma con una canción que suene en la radio y me guste por primera vez, no a fuerza de oírla, o un nuevo sabor cuando visito un nuevo país y descubro un nuevo sabor o una nueva comida, pues disfruto sabiendo quién es esa. Yo a mí misma me llamo Moniquita, pero pues debe ser porque me tengo muy cerca y me conozco desde pequeña, claro. Pero si te digo Mónica Galán, te digo que una profesional que quiere seguir mejorando en el día a día. Mira, qué linda respuesta. Eso transmites. Gracias. Así que muy Te lo bien. agradezco, pero lo trabajo. A mí es como cuando me dicen, ay, pues no sé quién, qué buena persona, o eres buena persona. Mira, yo deseo serlo, porque tengo, pues tengo bajas pasiones como cualquiera, me equivoco como cualquiera, o a lo mejor un poco más, pero sí trato de hacer bien el bien. Entiendo. Y están pequeñas decisiones. Está en cómo te bajas del taxi, está en cómo encuentras una dirección, está en cómo tratas a la persona cuando te lo encuentras. Esto no significa que no haya veces que me apetezca darle al botón del pause y hacerme bicho bola con una manta gordita. 14 de julio, da igual, una manta y hacerme bicho bola en calorcito y ponerme Netflix. Pues claro que sí, también me Todos pasa. tenemos nuestro... Pero me gusta hacer bien el bien. Esta es una de las ideas. Qué bien. ¿Y qué te hizo interesarte tanto en la comunicación? Precisamente porque sabía que había algo que no me funcionaba. Es decir, ¿por qué hay gente que quiere hacerse coach y saber más sobre el desarrollo personal? Pues yo lo diría siempre, porque hay un sartenazo por ahí que te está esperando, una relación con tu familia, con tus padres, con tu pareja. Es decir, muchas de las veces buscamos soluciones primero para nosotros. Y a mí me parecía que en la comunicación oral muchas de las veces yo no era capaz de transmitir lo que yo sabía. Ya empiezas con los complejos, te haces más pequeña, no defiendes una idea y te vas a tu casa enfadadísima, agarrando el volante como si estuvieras ahogando a no sé quién, creo que tus propias ideas, enfadadísima diciendo, pero si yo sabía esto ¿cómo no lo he podido yo decir o defender? Y de esas pequeñas frustraciones y de muchas satisfacciones cuando sí funcionaba bien, me di cuenta como quien cocina bien porque tiene cierto talento pero luego quiere saber más sobre cocina, pues que además de tener ese instinto y ese conocimiento, también se puede uno entrenar para ser capaz de llegar a otros nuevos platos, ya que seguimos con la metáfora culinaria. Entonces, uno fue necesidad y otro es darme cuenta de que cuando hablaba con la gente, yo te reconozco que hay algo que sé que funciona. O sea, a mí me gusta la gente de forma genuina. Yo creo que esto no tendría yo la fuerza, ya te aseguro que no, para forzarlo todo el tiempo sin que me saliera de corazón. Aún así, creo que hay cosas que hay que aprender a canalizar. No es lo mismo que uno sea, pues eso, a priori tenga como cierto instinto para un deporte o para la cocina que decíamos ahora o para un instrumento musical, que estudiar solfeo y tirar para adelante con ese instrumento. Totalmente. Así que
En ese camino de seguir investigando estoy. Lo que pasa es que es verdad que he llegado a algunas conclusiones que ya comparto como formadora y me lo paso muy bien haciéndolo. Pues mira, yo me siento identificado contigo, a mí me pasó lo mismo. Yo también soy muy interesado en la comunicación, no lo divulgo como tú, ni soy maestro ni profe, pero me interesa mucho, mucho, mucho el tema. Pues soy actor y también... Pero ¿qué me hizo interesarme? El hecho de que una vez fue a la escuela un director muy conocido de cine en Venezuela, ¿no? De donde yo soy. Y fui incapaz, no pude pasar a escena, como otros de mis compañeros, y dije, bueno, voy yo, a través de mi comunicación, transmitirle quién soy para que se interese en mi trabajo. Ujú. Y fui incapaz, porque eran los nervios de hablarle a alguien que yo tenía muy idealizado también, Claro. que no te sale la palabra y la ansiedad y una cantidad de sentires. Entonces dije yo, si esto va a ser toda mi carrera así, yo no voy a llegar a ningún lado, porque si no soy capaz de venderme yo con un director, ¿cómo lo voy a hacer? Claro. ¿No? Y te quería preguntar, en ese momento, Ujú. cuando quieres superar ese miedo, Ujú. hablarle a alguien, ¿hay alguna técnica o hay algo con lo que me pueda preparar? ¿Cómo se entrena eso? Bueno, hay una parte muy de mentalidad. Fíjate que también muchas de las veces esa mentalidad va acorde, no digo que suceda siempre, pero en el taxi, como te decía, mientras tratábamos de buscar la dirección, yo también me doy cuenta de que antes me tomaba las cosas mucho más a pecho. Ojo, conozco gente más mayor que yo que sigue sufriendo porque no sale a la primera el bote de tomate frito, no se abre a la primera. Quiero decirte que la frustración cada uno la gestionamos como podemos. Pero yo sí noto que no soy ninguna chiquilla, tampoco soy una abuela, pero no soy una chiquilla y esto me hace pensar que antes me tomaba todas esas cosas mucho más a pecho y que me daba mucha más vergüenza hablarle a alguien y que le pudiera resultar que no era tan interesante. Bueno, lo que tiene pues ser más joven. Por suerte la juventud es una enfermedad que se cura con los años, con total seguridad. Y sí, lo que tú dices es, o mejor dicho, lo que te quiero aportar es, además de la experiencia y de que nos vayamos colocando y vayamos aprendiendo a dimensionar, sí hay claves para atajar. Porque también hay gente muy joven, muy elocuente y que se han preparado y que tienen, por una parte, y vuelvo a algo que había dicho antes, una cuestión más instintiva, pero también se han preparado muy bien y hablan fenomenal. O se atreven a decirle a ese director, directora, aquí estoy y sé que valgo para esto, aunque tenga todavía mucho que seguir entrenando. Yo lo que primero te diría como parte de ese entrenamiento es la mentalidad. Y esto ya en sí mismo lo que te acabo de explicar es parte de la mentalidad. Es decir, la experiencia es un grado, si todavía no he hablado a tantos directores, pues me da mucho apuro y puede que algún día inicialmente me quede en la retaguardia, pero estoy convencida de que si tú ahora te encuentras a un gran director y tienes la suerte de que ahora mismo se te cruzara en la calle en la que estamos hoy, diciéndole bien el nombre de la calle en la que Sí, estamos por hoy, favor. pues seguro que te atreverías a decirle, mira, no me conoces o quizá me has visto en alguna película, pero sí tengo para decirte que me encantaría trabajar contigo. Así que sí, una cosa va llevando a la otra y en mentalidad una de las claves sería darte la oportunidad de fallar. Una vez que fallas ese día, si en vez de machacarte, tú lo que dices es, a ver, ¿qué me ha pasado? Control de daños. Vale, ¿qué he hecho mejor? Ujú. Oye, pues me he atrevido, venga, me lo voy a premiar. ¿Qué he hecho no tan bien? ¿Qué podría hacer mejor la siguiente vez? Porque como vayas al machaque, es que no vuelves a acercarte a un director en la vida, solo de la Claro, pura angustia, que era que un no trauma, está... vamos. No, total, pero que no es ninguna broma. Sí, sí, Ah, sí. no es un trauma a nivel, No, no, una no. desgracia, lo No, no, entendemos pero los dos. No, no, la palabra está bien. O sea, hay un reparo muy grande. Trauma a menor nivel, pero trauma. Trauma tipo, cuando yo pido algo en inglés en según qué sitios y he estado fuera de España, me da vergüenza y no quiero hacerlo y se lo pido a la persona con la que esté porque hay cierta vergüencita de trauma. Es decir, no hace falta, no estamos hablando de una gran desgracia, pero ya me cohíbe. Bueno, pues yo te planteo ahora otra alternativa que es, oye, estate dispuesto a fallar, a equivocarte y después hacer ese control de daño si quieres o un debrief, como tú lo quieras llamar, un estudio de ti mismo. Antes que me preguntabas quién es Mónica Galán para Mónica Galán, que me parece una pregunta muy original. Y es, oye, ¿qué he hecho bien? ¿Me he atrevido a esto y a esto? ¿O qué podría hacer mejor? Pues la próxima vez prepararme un pitch, o sea, una frase,
Y eso, y soy el actor venezolano menos típico de un actor venezolano. No lo sé, me invento el discurso de soy típico donde hace falta ser típico, pero muy atípico en algo que te puedo sorprender. Bueno, si esa es tu línea, que seguramente tú crearías una muchísimo mejor que esta No, bobada me gusta, ¿eh? que me acabo de improvisar, pues oye, ya sabes, tú conociendo mucho más pues, tu propia cultura, ese director, que a lo mejor con esa frase le resuena, oye, mira, el típico aquí, el atípico aquí, ¿por qué no nos tomamos un café? Que sería lo mejor que nos puede pasar después de una comunicación. Que pase algo. Claro. A mí dando un discurso, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Bueno, en realidad déjame ponerte ahora o ponerme en las malas. ¿Qué es lo peor que me puede pasar después de una comunicación? Que no pase Hace nada. nada. Yo les enseño cómo comenzar un discurso, yo les enseño cómo bajar los nervios. Me voy de allí, se han reído, han disfrutado, qué bien Mónica Galán, a este Bravo, que es su segundo apellido, fíjate qué curioso. No hago nada después distinto, aunque la haya conocido. Pues hemos fracasado, en primer orden yo, como profesional. Así que va un poco por ese camino, de atrevernos a fallar, atrevernos a hacer las cosas de manera diferente. Ok. Como ser fiel a tu autenticidad. Claro, es que es todo un Hombre, trabajo, es que es todo un trabajo, lo decimos como si fuera fácil. sí. Para empezar, para ser fiel a tu autenticidad, que tiene también su reto en la vocalización, Sí. pues para ser ese ser auténtico que quieres ser, para empezar te tienes que conocer. O sea que otra vez estamos en tu gran pregunta. Podríamos habernos quedado en la primera pregunta del podcast todo el día, Totalmente. porque al final es volver a autoconcepto, autoimagen, autoestima. ¿Quién soy? ¿Qué me importa? ¿Cómo puedo seguir mejorando esto que estoy haciendo? Así que tiene todo que ver con hacer ese estudio primero por dentro para brillar por O fuera. sea, que como que comunicar bien pasa por y empieza por responderte esas 4 preguntas que están geniales, por ejemplo. Absolutamente. Y una vez que tengas las respuestas, transformar la respuesta en una mejor respuesta. Desde luego, yo, mira, en el libro que escribí del Ajá. Método Bravo, la primera... Método Bravo, ¿no? Se Método llama. Bravo, sí, Sí. de mi segundo apellido, o sea, que me decías Mónica Galán, y ahora es verdad que estoy... Siempre ha sido mi nombre profesional, evidentemente, igual que en el cole, que es nombre con primer apellido, pero en realidad cada vez más me llaman Mónica Galán Bravo, porque como de este Bravo he hecho este método, este libro y a la vez una metodología que enseño en grandes multinacionales, pues mucha banca, mucho retail, mucha gran multinacional, pues es verdad que se me conoce por los dos, por esta Mónica Galán Bravo, que ya sí que sería el nombre que va detrás de la pancarta, ¿no? De cuando voy a dar una conferencia o un curso en alguna gran compañía o en algún evento. Y ahí hay una parte en Método Bravo, en los primeros capítulos del libro, en las primeras partes, que hablo sobre todo de mentalidad, de quién eres, para qué quieres esto, qué de verdad te gustaría lograr. Y muchas de las veces desconectar un par de cables, ¿no? Que querer demostrar o querer brillar es contraintuitivo, pero es la peor fórmula para conseguirlo. O sea, muchas de las veces es poner más al servicio y a disposición lo que haces para que, bueno, pongas el foco fuera a la audiencia y menos dentro. Y curiosamente, la audiencia te va a devolver más cariño. O sea, yo pongo la obsesión y foco en que ellos y ellas se lleven más, que estén más a gusto, que la imagen que acabo de crear verbal sea clara, sea memorable, sea gustosa, que se lo pasen bien. Yo pienso en ellos, bajo mis nervios, y ellos y ellas a su vez me devuelven más cariño de, ay, cómo me ha gustado esta imagen, qué clara esta idea, me quedo con este concepto, he generado una reflexión. Es como estar, como si la comunicación en una conferencia, por ejemplo, estuviera sostenida en primer lugar por la empatía. Sí, es una forma bonita de decirlo. O sea, O desde sea, luego qué es poner guay. el foco fuera Sí, para porque siempre cuidarlo. es, ¿y cómo me van a escuchar? ¿Cómo me Eso van? es. Y esto es, claro, miedo por todas partes. Así que, primer paso, ¿cómo me siento yo por dentro independientemente del resultado para que mi autoestima, mi autoimagen, mi autoconcepto, mi autenticidad, que antes se nos quedaba la palabra en los Ujú. labios? Y por otra parte es, ahora que tengo esto y sé quién soy, independientemente de que haya algo que no le guste a alguna audiencia, que yo pueda haber puesto mi máximo valor en que sí que lo consideren útil. O sea que hay algo bonito en esa apuesta de servicio, pero no esperar que me lo devuelvan rápidamente, como un resultado inmediato. A veces solo la paciencia infinita genera resultados inmediatos. Mira.
Qué linda frase también. Bueno, sí, muchas gracias. Ahí Oye. apalancándome en algo hermoso, pero sabiendo que, mira, otra vez quizá me sale la reflexión de que más jovencilla no lo pensaba, ¿no? Supongo que teníamos todos, y aún me pasa todavía, supongo que porque también me siento joven, pero queremos el resultado inmediato con todo, ¿eh? Yo voy 2 días al gimnasio y digo, pero ¿por qué no estoy ya todo lo fuerte que quiero estar? Pues por lo que sea, querida, porque ha sido 2 veces en 2 años. Claro. Pues no pasa. Y el pan está muy rico también. Aquí no hay ninguna duda, y las arepas con queso más son deliciosas. Sí. Pero bueno, sabemos que ese resultado en realidad no hay engaño, no hay atajo, siempre viene de una continua línea de trabajo. Totalmente. ¿Tú crees que un profesional debe comunicar bien? O sea, estamos de acuerdo. Eso, o sea, es como incoherente alguien que es profesional y no comunica bien. No me importa si es ingeniero, si es médico. Creo que la comunicación forma parte de la profesionalización. Total. Cuando yo muchas veces he dicho que también, y esto ya sí es algo muy mío, que para ser un buen profesional hay que ser buena persona. Pero bueno, quizás haya malas personas que también son profesionales en lo suyo. No lo sé. Pero para mí, por lo menos que trabaje conmigo, tiene que ser buena persona. ¿Tú crees que un buen comunicador tiene que ser buena persona? ¿O qué tanto de la persona hay en el buen comunicador? Es buena pregunta también. Yo soy una idealista, entonces mi respuesta, si no hago una reflexión profunda, es sí. Igual que siento la primera frase que decías como verdadera. O sea, un profesional puede comunicar mal, entonces no es profesional. Será un gran técnico, será un gran cirujano que no transmite a su equipo. O es que si no transmite a su equipo, me estoy metiendo en un campo que no es el mío, pero igual la operación, salvo que sea llanero solitario. O a su paciente, ¿cómo le transmiten? Total. Ojo, puede ser muy buen cirujano. O sea, si yo tengo a alguien que me va a curar mi rodilla o mi corazón, que ahora los galán tenemos un tema con el corazón porque tenemos el corazón más grande de lo normal. Madre mía. Es una cosa entre delicada y poética. Bueno, eres una mujer de gran corazón. Eso es así, ha sido siempre. Pues ahora parece que la ciencia y la medicina, bueno, nos cuentan esto para tener cuidadito con ello, ¿no? En casa, pero vamos, estamos todos bien. Qué bien. El tema a este respecto es que si a mí alguien me va a curar y es un borde conmigo o una borde conmigo, pero me va a ser el mejor cirujano cardíaco de corazón, si estoy diciendo algo mal, pues ya me perdonaréis, pues mira, se lo perdonaré yo también y hablaré con los enfermeros y enfermeras, pero me pondré sin duda en esa camilla, seguro. Ahora, ya tiene que ser el mejor del mundo, porque como no haya, como haya, solo por ser más amable y sea grandísimo profesional, alguien más cercano, te aseguro que me voy a ir a quien me pueda atender. Pero bueno, vuelvo a repetir, quiero que me cure esta persona, este hombre o mujer, y es que es el único en la vida, la única en el mundo que me va a curar. Pues no hablaré con él, pero dejaré mi corazón abierto de par en par. Ahora, salvo esto, todo lo demás... es que yo profesional y mal comunicador no lo puedo unir. Serán buenos técnicos en lo suyo y trabajando como llaneros solitarios, oye, si vas a resolver el problema del cáncer y eres insoportable, yo creo que es más complicado, pero oye, amén, te vamos a seguir aunque seas el más borde y el menos operativo y funcional de los comunicadores. Pero bueno, dame la solución de la receta mágica y, oh Dios, muy buenas, aquí tiene usted su dinero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfectamente. O sea, un buen técnico, alguien que es solvente. Ahora, imagínate que tuviéramos de verdad, por poner esta metáfora tan loca que planteábamos, que este señor o señora curaran la enfermedad más delicada. No tendría mucho sentido que además de en el 1 a 1 cuidar a gente, pudiera contarle esto que sabe hacer a más personas en una conferencia médica. Qué complicado si no sabe hacerlo. ¿Cuántas otras corazones esperarían ese conocimiento a través de las manos de otros profesionales? Totalmente. Esto es lo que pienso. Quiere decir que la palabra y la comunicación ejercen efectos en los demás. Es decir, pasan cosas como tú bien decías. Es decir, que cambia tu realidad. Puedes lograr cosas a través de la comunicación. Yo soy una muestra, vamos. Y tú también. Si no supiéramos comunicar, no estábamos donde estamos, claro. Literalmente. Para empezar, eso, en la literalidad absoluta de estar haciendo un podcast. Total. Y como actor me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo he logrado ha sido por saber comunicarme, o por lo menos intentar comunicarme de la mejor manera posible, porque creo que el aprender a comunicarse es algo que es constante. Total.
Pero, por ejemplo, tengo a una manager al frente Ujú. y no es lo mismo que yo le diga quién soy de una forma a que yo le diga quién soy de otra forma. Puedo causar un impacto completamente diferente en ella. Ujú. ¿Cómo puedo hacer yo para que cada vez mi comunicación sea mejor y poderlo aplicar a mi profesión? Ver mucho, escuchar mucho, leer mucho. Mira, en la lectura hay toda esa elocuencia de la palabra adecuada en el momento justo. Vamos a encontrar una fuente pues, inabarcable muchas de las veces. Y sabemos que la respuesta es esa, pero no nos conviene, porque en el mundo que hoy vivimos tenemos todos tanta prisa que sentarnos a leer un libro con una tacita de té, pues que es un gran lujo, es un gran lujo. Por eso está Pinterest lleno de eso o Instagram con fotos bonitas, orientándolo, porque es un gran lujo. Y a la vez es un lujo al que, pues no sé, a lo mejor la taza de té en vez de una cafetería molona tiene que ser la cafetería de tu barrio o tu propio café en casa o un vaso de agua. Pero también se me antoja un lujo relativamente cercano. Vaya, que no es celebrar Nochevieja en los Alpes. No sé. Dicho esto, creo que una de las claves es la lectura, el vocabulario, tener el verbo en carne viva, como me gusta decir, y entiendo que muchos de nosotros somos lo suficientemente afortunados, quizá quienes estén escuchando esto sí sean lo suficientemente afortunados como para tener ese vasito de agua y un libro cerca. Que no olvidemos que hay mucha gente que eso, literal, que es un lujo y creo que tenemos que tenerlo más que en cuenta. Pero quien más, quien menos, estoy hablando seguro que hay gente que si nos está escuchando en el podcast en audio o está viendo este vídeo en YouTube, creo que puedan tenerlo relativamente cerca. Primer paso conseguido. Después, pues nutrir nuestra retina, si me permites que te lo diga así, nuestro oído con gente que habla bien. Yo creo que ese criterio de diferenciar quién nos parece que habla bien y habla mal, somos muy conscientes. Por ejemplo, mi madre me lo dice mucho. Me dice, ay, hija, es que discutir contigo, porque como hablas tan bien, digo, bueno, mamá, si tú eres capaz de ver quién habla bien y quién habla mal, ya tienes tu propio criterio. Yo misma no tengo una pronunciación perfecta en inglés. Quizás porque tengo buen oído, que sé cuando otras personas no angloparlantes hablan en este segundo o tercero, el que sea, idioma, me doy cuenta de quién tiene mejor acento que otro. Pues esto igual. Y convencida estoy de que si estuviera viviendo en un país angloparlante y todo el rato escuchar hablar, por ejemplo, inglés, que es lo que estamos comentando, también yo iría hablando cada vez inglés mejor. ¿Verdad que sí? Tiene Hombre, lógica. Pues de la misma manera se puede aprender a comunicar, incluso en tu propio idioma, pues seleccionando mucho mejor a quién escuchamos, qué películas vemos, qué podcast estamos consumiendo, porque de pequeñas expresiones y de ese decantado de información poco a poco, nos damos cuenta que también nosotros somos cada vez más elocuentes. Pero eso sí, tiene que ser con foco. No puede ser verlo como se ponía la tele antes, ¿no? Como un acompañamiento musical. no, No, tiene poner que... el foco y decir, oye, a ver, Claro, ¿cómo está hablando esta persona? claro. ¿Cuál es su volumen? ¿Cómo son las pausas? Y en eso, yo he dicho que sí a esta entrevista, y te lo voy a dejar aquí, así de osada grabado, porque tengo algún contacto con el mundo actoral, pero no es mi mundo. Muy poco, ¿eh? No es mi mundo, como te digo. El otro día me tocó en una gran productora de cine presentar una película, un estreno, y fue una cosa curiosa, fue muy bonito ver a la directora y a los actores y actrices. Y claro, yo me fijo especialmente en su cadencia, en cómo hablan, en cómo entrenan, y creo que compartimos algunos principios, ¿no? De control de la Sí, voz, de gestión del texto, dentro de que, por supuesto, uno tiene que ver con la parte más sí. artística, escénica y tal, y el otro tiene más que ver con el delivery, con la entrega de información en un discurso. Pero creo que hay muchos campos que están entrelazados. De hecho, a veces les digo a mis clientes que no se apuren de sentir, no tanto que están haciendo un trabajo actoral, valga la distancia aquí entre tu mundo y el mío, pero sí hay algunas líneas que se trenzan por el momento de exponerse frente a otros y tratar de contarlo de la mejor manera Saber que te posible. están juzgando. ¿Por qué no? Es que es un tema que viene de siglos de conformación genética. Los seres humanos juzgamos. ¿Para qué? ¿Para ir más rápido? Yo no pienso, ¿y esto qué será? ¿Y qué tendrá adentro? No, yo ya he juzgado. Es mi vaso de agua, va a contener el agua, no hay porosidad en el vidrio. Pues
ya este es un juicio, no hay porosidad en el vidrio. Es decir, hasta que se consumiera el agua debería hacer suficiente calor, el suficiente tiempo, sí, pero si estoy durante este rato en el podcast, no se va a derretir ahí dentro, no va a desaparecer. Bueno, pues esos juicios, que ahora te parece una simpleza, en realidad son los que tenemos todos los días cuando vemos a alguien y decimos, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Me entiendo contigo, no me entiendo contigo, no entiendo lo que dices. Sí, esto me conecta, esto soy capaz de entenderlo, esto soy capaz de memorizarlo incluso cuando haya pasado este momento. Y no todo el mundo consigue eso, pero se puede aprender a hacer. Yo creo, y me he dado cuenta, que una de las capacidades que tiene la comunicación cuando genera recordación, no sé si tú estás de acuerdo, es cuando la persona siente. Es decir, que la hagas sentir con lo que estás diciendo. Y yo creo que genera más huella que simplemente decir palabras bonitas, ¿no? Porque creo que muchas veces está mal entendida la comunicación como, oye, esa persona habla muy bien, pero habla bien ¿por qué? Porque dice palabras rimbombantes, dice palabras muy bien ejecutadas, o porque lo que dice y cómo lo dice te llega. ¿Sabes? Esas dos formas de comunicar. Yo creo que fusionar las dos sería como lo ideal, ¿no? Lo óptimo. Sí, la emoción es el pegamento de la memoria. Genera memoria. Otra vez, es un tema muy humano, de siglos de conformación genética. Todo lo que nos impacte emocionalmente lo recordamos más. ¿Por qué? Porque hay una información que es importante para nosotros. Uh-huh. Y eso, al menos de donde venimos, nos hacía sobrevivir o no. Entonces, a día de hoy, que no tenemos miedo de que nos coma el león en la puerta de la casa, pero que sabemos el pánico que nos puede generar tenemos que hablar, pues esa información emocional en la oralidad sí es fundamental, desde luego. Ya. Importante. Y el pánico que da también hablar frente a cámara. Total. Y le pasa a mucha gente. A mí mismo, con todo lo que trabajo frente a cámara, pero yo me pongo una máscara con un personaje, pero yo me doy cuenta que mis compañeros, actores, y yo muchas veces cuando nos ponen una cámara al frente es como, uy, ¿y qué tengo yo que decir de mí? Porque, ¿no? ¿Cómo ese miedo a hablar frente a cámara, a ser juzgado, todo eso cómo se combate? Fíjate, y te podría hacer esta pregunta de vuelta, o sea, igual hay un podcast de vida y vuelta, como me gusta a mí decir, porque me gustará saber cuál es tu opinión. Yo cuando hablo frente a la cámara, supongo que genero algo de personaje. Por ejemplo, mi personaje es Mónica Galán Bravo. Si yo te he dicho hace un rato que yo me llamo Moniquilla, venga, Moniquilla, que llegamos tarde a esto, venga, vamos. Yo no me digo Mónica Galán Bravo. Y en la cámara, cuando he tenido que hacerlo, quiero ser Mónica Galán Bravo. ¿Por qué? Pues que Mónica Galán Bravo se ha preparado el método Bravo para contarle a alguien cómo estructurar. Es decir, mi personaje es una digievolución, que dirían los niños chicos, de mi propia persona. Es quizá la forma más elevada profesional de hacer las cosas mejor. O sea, yo no me siento así como mi mejor amiga y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es importante que hablemos qué chico te gusta. No, claro, este es el tono de voz que me aparece más en el podcast, dentro de lo cercana que soy, que en realidad tú y yo nos hemos saludado así cuando no había cámaras y audio. Pero a donde quiero llegar es que creo que en los discursos hay una parte un pelín más compleja o diferente complejidad a la que tú tienes si interpretas Hamlet. La tuya es, me pongo una máscara y soy Hamlet ahora mismo, y ahí haré, ¿no?, toda la reflexión del ser o no ser. Claro, yo no hago de otra persona, pero sí me ayudo o sí me apalanco en esa parte más profesional. Quizá como Beyoncé tiene su propio, ¿no?, que es una de los cuentos que dicen. Yo con Beyoncé no he hablado, ya me gustaría, me parece una reina diva de la morería, pero ella dice que se inventó su propio personaje para atreverse a hacer las cosas que hace, ¿no? Porque era una niña que cantaba en un coro de gospel. O sea que ayudarte a ti mismo a crear ese personaje y después rellenarlo con tu propio cuerpo, con tus palabras, con tus acciones, creo que puede ser una de las claves para atrevernos a hablar frente a la cámara. A mí me sigue pareciendo retadora, porque está ahí quieta, fíjate, ¿no?, tan redonda, tan oscura, y a la vez la sentimos con tanto juicio, pero que solo, igual que refleja mi imagen, no es más que mi propia psique ahí enfrente, ¿no? Yo me he dado cuenta cuando a veces la miro y digo, no hay nadie ahí detrás. A la vez también hay tanta gente. Eso es.
Pero a la vez hay un espejo, que es el espejo del lente, en donde me estoy mirando yo y digo, realmente si llego a tener algún miedo a hablar allí, es un miedo a mí mismo. Totalmente. Porque nada de lo que allá afuera opinen debería afectarme a mí, porque eso no me debería identificar a mí. Y otra vez vuelta a la casilla número Y otra 1. vez vuelta a la casilla. Autoconcepto, autoimagen, autoestima, quién soy, qué me merezco. ¿Y de eso va tu método? En una primera parte sí, te decía que sí. De hecho, es que lo otro sería construir ese personaje casi como si yo quisiera curar una herida solo poniendo una tirita. Pues seguramente la infección, y si me pongo cruda hasta el pus, pues lo voy a tapar. Por tanto, se va a infectar mucho más. No se va a ver, pero se va a infectar mucho más. No, yo planteo limpiarla, echar agua y jabón y seguramente el alcohol que haga falta. No soy yo enfermera, pero ya me pillas la metáfora. Y es entonces que habrá que poder vendarlo y prepararlo. Es decir, es un trabajo de dentro para afuera. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hago esto? Y después ponerlo al servicio. Y atreverme a fallar, seguir puliéndolo. Mira, a mí hay una frase que me gusta mucho decir y es que en el camino de la excelencia tiene que haber una correcta dimensión entre la exigencia y la indulgencia, ¿no? Hago esto casi coreografiado precisamente porque la imagen también genera memorabilidad. Entonces, exigencia, pues estiro el dedo por si acaso hay alguien escuchando esto en vez de solo verlo o verlo y escucharlo, pero estiro el dedo como, venga, tienes que hacer esto. Y en la indulgencia me paso la mano por mi propio hombrito, que somos los peores, nosotros mismos, los que nos juzgamos. Pues oye, decir esto está bien hecho, tranquila, has hecho todo lo que podías, lo que tenías en tu mano en ese instante. Y de ese equilibrio, que no es fácil, porque si yo solamente me doy golpecitos y digo está todo bien, no había venido hoy al podcast, me había quedado en mi casa, porque va a llover dentro de 2 minutos, ¿sí? He dicho, venga, vamos allá, vamos a dar un paso adelante. ¿A quién puedo conocer después de esto? ¿Quién puede hacerse con el libro del método Bravo? Alguien que está pasándolo mal hablando en público y de pronto, gracias a leer esto, por tu podcast, por tu amabilidad, encuentra un recurso discursivo, porque método Bravo, y quizá de ahí es que me salga mucha metáfora culinaria, es una receta. Primero esta partecita, taca, 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 taca. Segundo, ta, 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 como quien tuviera que hacer ese pastel, de tal manera que con tiempos y calor, ¿no? En el tema del horneado, pues sale un bizcocho. Bueno, pues conmigo, con tiempos y con una parte, obviamente, de contenido de texto y de información y de idea, acaba saliendo un discurso. Yo creo que esa es la única fórmula de que funcione de verdad la comunicación, poder tener ese propósito y esa ordenación para que de verdad fluya. Qué maravilla, qué ganas de Es que hacerla. es muy bonito, ojalá te guste. No creo que te haga tanta falta porque tú tienes otro entrenamiento y creo que hay distintas maneras de llegar al mismo objetivo. Pero bueno, desde luego trabajo con algunas actrices y actores, sí, me ha pasado. Qué maravilla. Muy bonito. Es lo mismo, es decir, tú aplicas las mismas técnicas de comunicación cuando vas a hablar con alguien que cuando vas a hablar en público, que cuando vas a hablar a una cámara. Qué bueno. ¿Es igual? No. No. Tienen vasos comunicantes, nunca mejor dicho, porque es como si yo te dijera, oye, ¿entrenas en el gimnasio solo para levantar los kilos de la máquina? Y me dices, no. El otro día ayudé a mi amigo en una mudanza y subí 4 cajas más que el resto, pues porque voy al gimnasio y entreno. No se queda solo, no se circunscribe solo al peso que elijo en la máquina de turno. Pues esto igual. Si estoy siendo más consciente de quién tengo delante, seguramente sea mejor en mi conversación. O sea, delante me refiero ahora, por ejemplo, a una audiencia, vamos a decir, numerosa, de 5 a 50, 5.000 o a 50.000 si te están viendo en un Zoom, pues también voy a tomar mucha más conciencia de cuando tenga una conversación. O sea, lo uno puede ir nutriendo al otro, pero son distintos caminos. Y por cierto, algo que no decía antes, mi entrenamiento con actrices y actores no son para el campo actoral, para la cámara o para desarrollar sus personajes, eso tú eres el experto. Yo muchas de las veces lo que he hecho trabajando con actores es el momento de rueda de prensa, el momento de tener que hablar en público, responder preguntas. Quería dejar eso muy claro porque... Me lo imaginé. Perfecto. Y pienso que los actores, y de eso quería comentarte, no solo necesitamos una comunicación o sea, es decir, los actores estamos hablando a cámara hoy en día más porque nos piden a cada rato, nos piden, mándame un video porque el director quiere ver cómo eres. Hola, ¿qué tal? Ta, 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 ta.
O hoy a las 6 te va a ir a visitar un manager para ver si te... O quiero abrir un podcast para entrevistar a referentes en diferentes temas. ¿Vale? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Es decir, cada día más el actor necesita de una mejor comunicación. Y creo que se pueden unir a herramientas y todo lo que tú quieras, pero a nosotros realmente en la carrera no nos enseñan a hablar bien. Es algo que desarrollamos porque le conviene a nuestros personajes, porque leemos mucho teatro y leemos libros y porque sabemos que un actor debe hablar bien, ¿no? Pero nuestra idea acá en The Factor es que profesionales como tú entrenen a los actores en diferentes circunstancias que tiene un actor, incluso a la hora de mandar un correo, porque no solo nos comunicamos solamente con la voz, también por escrito. Y no es lo mismo que yo te envíe un correo de una forma que te lo envíe de otra, ¿no? La percepción que tú tienes es total, pero y además la oralidad. Te digo que últimamente que he entrevistado a algunos actores, hay veces, como si fuera a sorprender a nadie con esto, pero nos enamoramos de quién está en la pantalla. O sea, yo tuve el otro día un crush con un americano rabino en la serie, seguro que sabes de qué serie te estoy hablando ahora, en Nobody Wants This, esta última serie de Kristen Bell, creo que se apellida ella, que también me parece deliciosa. Creo que me he enamorado de los dos, aunque me gusten los hombres, estoy enamorada de ella también porque me parece fabuloso el personaje. Y te contaba esto porque ojalá les hubiera podido entrevistar a ellos también, pero amo el cine español. Y hace unas semanas, entrevistando a un actor, pues nos habíamos enamorado todos minutos antes de él en la pantalla, y luego le hice una pregunta y fue muy tajante en la respuesta frente a la audiencia. Y es como cuando pues, tú y yo nos hemos enamorado de críos y te decepcionas de esa persona. Pues a mí me decepcionó un poco. Como he hecho varias entrevistas, que nadie haga demasiados cálculos, pero fue como, vaya, tan dulce en la pantalla y tan abrupto frente a una audiencia que acaba de comerse 90 minutos de tu peli. O sea, no tenía sentido. No digo que fuera súper mala, desagradable, ¿no? No. Solo faltaría lo que hablábamos antes de buena persona. Pero fue tan abrupto y demasiado tajante, no le pegaba al personaje. Eso no significa que si tú haces de asesino en la película tengas que ser un asesino. No, espero que desde lo más oscuro que interpretes a un pedazo de pan, tú seas lo más parecido a un pedazo de pan cuando después entrevista a la gente. Pero sobre todo si encima has salido como un pedazo de pan, que tu personalidad no se parezca en nada a eso, no sé, a mí me decepcionó. ¿Qué te puedo decir? Quizá otra vez soy un poco idealista. Y cada día más las personas quieren conocer más al actor, más allá de sus personajes, porque las redes sociales se prestan hoy en día para eso. Y muchos actores tenemos como esa doble o ese miedo, digamos, a exponernos, porque decimos, oye, pero ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Yo sé hacer personaje, pero no sé comunicar. ¿Qué te parece si creamos una formación especializada en actores? Que me parece todo un proyecto, me parece muy interesante. Para mí sería interesante porque es un colectivo que es muy consciente de que lo necesita. Pero me llama igual la atención si cuando me llaman hoy de una bebida de refrescos mundialmente conocida para que les entrene. Y no desdeño ni a los unos ni a los otros. Lo que sí me llama especialmente la atención del mundo actoral es que compartimos la idea de la presencia escénica y la idea de usar mi cuerpo y mi voz con mi información para generar algo. Al final los actores y actrices pues lo que hacéis es, bueno, para mí es magia. Yo quiero que sepas que soy súper cinéfila. He dicho que sí a este podcast por muchos motivos y ese es uno de ellos. No te voy a decir que soy una entendida, pero creo que tengo algo de criterio y me fascina el mundo, la parte que compartimos de cómo lograr que otras personas sientan algo a partir de lo que decimos. A mí me parece me parece una maravilla. Y vosotros en concreto, quiero decir, el mundo actoral, que sois capaces de interpretar la vida de otra persona, me vuela la cabeza, me llama mucho la atención. Totalmente. Felicidades. Gracias. Se trata de comunicar. Muy lindo. También, o sea, todos somos comunicadores a través de diferentes puentes. No, y ya me imagino que haciendo Hamlet uno descubre cosas suyas dentro de la psicosis, ¿no? De este personaje para mí tan complicadísimo. Ya solo al leerlo me estremece e imagino interpretarlo, y por decir el ejemplo de antes, pero te decía en la serie que acabo de descubrir hace unas semanas,
Bueno, tiene que ser una cosa muy bonita vivir en una vida otras tantas vidas, la verdad. Sí, la verdad sí. Te descubres muy, muy amplio. Es decir, te das cuenta de que eres mucho más de lo que creías que eras porque puedes conectar con cosas que no sabías que podías conectar y te das cuenta que eres infinito, realmente. Bonito. Y que realmente uno se autolimita con sus propios conceptos de, no, yo soy esto y esto, pero no, realmente eres mucho más, pero no, quizás no hemos ido a explorarnos, ¿no? Mónica, Hermosa una idea. pregunta. ¿Qué ritual llevas a cabo o cómo te preparas antes de algo que tengas que comunicar muy guay? También es buena pregunta, me gustan todas. Fíjate que donde más obsesa soy es en los días previos. El día después que tengo una presentación, pues hace unos meses, 9.000 personas en una plaza de toros aquí en mi ciudad, en Madrid. Y donde sí estoy bastante insoportable, que necesito mis ratos de estudio, de preparación, porque evidentemente los buenos de discursos se trabajan. Aquí miro hasta cámara. Para Qué mí bueno eso. aquí ya me sale la profe que llevo dentro, ¿no? Pero la mejor improvisación es la preparada. Sí. Método Bravo. Yo misma uso Método Bravo para presentar yo. Si es que es muy fácil, es seguir los pasitos. Y yo, aún súper nerviosa, sé contar 1, 2, 3, 4 y 5, que es más o menos, pues evidentemente son las letras de Bravo y son los puntos que tú tienes que tocar, porque es un acrónimo, cada letra significa algo, ¿no? La B no es B de Bravo, es B de bienvenida en Bravo. Entonces, venga, ¿qué hay en la bienvenida? Venga, en la bienvenida hay dar este dato, hay conectar con esta idea y generar un impacto al corazón. Venga, pues, es que sé cuál es la siguiente letra. Si pienso en Bravo es la R. ¿Qué es la R? Es reconocimiento. Oye, ¿cómo incluyo a la audiencia? ¿Cómo les honro? ¿Cómo les hago sentir bien estando aquí? La A de autoridad. Vale. ¿Qué es lo que me autoriza a mí? ¿Dónde tengo autoridad? ¿Por qué estoy hablando de eso ahora? Y les explico, esto es lo que estoy hablando ahora, por esto, por esto, por esto, por esto. La V de valor, ahí es donde se canaliza lo que sé. Porque el valor es eso que me diferencia de otro profesional. Mi valor en oratoria es lo que yo sé de oratoria. Y dentro de la V, como si tuviéramos una carpeta dentro de carpetas, como lo haríamos en cualquier aparato electrónico, pues ahí en esa carpeta de la V hay información, la más importante contenida de lo que de verdad quiero expresar. Y luego cierro con esa idea de la ovación, no tanto porque yo pueda merecer un aplauso o a veces se estile, porque enseño mucho en empresa y en la empresa no siempre se aplaude, aunque cada vez más, hay más concepto de discurso y de pitch y se honra esta valentía de hablar frente a otros, pero ovación me refiero más a ese momento de co-creación, de merecer el aplauso, aunque, repito, no se estile. Uno no aplaude en un, ¿cómo decirte?, en una despedida, en el responso que se hace. Y el otro día pues, acompañé a despedir a la mamá de una de mis mejores amigas. Para mí mis amigas son familia. Fíjate que se me llena la boca y lo tengo que decir despacito. Y ella fue lo suficientemente valiente y tuvo la fuerza de dar un discurso que normalmente en España no se estila. Todos hemos visto esto en cine americano. No sé cuánto en tu país se haga, pero en No, España no es habitual. no. Estamos más acostumbrados, pues quizá el mundo anglosajón, Sí. quizá los yanquis mucho más, ¿no? Los norteamericanos mucho más. Pero fue muy hermoso. Ella necesitó además poderlo hacer y apetecía aplaudir dentro de, perdonad la redundancia, pero dentro de la iglesia parecía que no fuera a estilar, pero nos dio ganas de aplaudir no tanto el discurso, sino el significado de lo que implicaba. Fue una cosa muy hermosa. Yo te digo que me generó un profundo impacto. Entonces, claro, hubo un cierre de ovación, aunque no hubiera un aplauso como tal. Entiendo. De hecho, sí lo hubo porque ella pidió un aplauso para su madre. Así que ante los ojos estupefactos del cura, aplaudimos una vida entera dedicada pues a su familia, a su emprendimiento, a una de esas mujeres españolas que a veces no tienen todo el reconocimiento porque Entiendo. no siempre lo han podido mostrar fuera, pero que han hecho un trabajo dentro de las familias y de las empresas gigantesco. Entiendo. Muy bonito. Qué belleza. Sí, muy emocionante. Oye, ¿y tú crees que para comunicar bien, para hacer un buen discurso, es importante hasta qué punto conocer del tema? Porque Mucho. yo me he dado cuenta que cuando conozco el tema,
hombre, me siento más libre, ¿no? Esto va como de libertad. Sí, si libertad es darte permiso, si libertad es atreverte, si libertad es poder fluir. Es que creo que me habéis mandado las preguntas de este podcast, Sí. no las he mirado. Porque si me llegas a preguntar por un tema actoral, tendría que haberme mirado las preguntas y haber buscado las respuestas en libros, no dentro de mi cabeza. No dentro de tu cabeza. Pero para los podcasts jamás, mi secre lo hace siempre, ¿eh? Y hace muy bien en hacerlo y en preguntar bien la dirección, bien las preguntas, para que yo vaya con todo lo más fácil para mí, para que el día a día, Claro. ¿no? Y desde aquí aprovecho a agradecérselo y a mandarle mi cariño. Porque, un saludo, Sonia. Sí, total, Sonia me protege de mí misma y rompe una cita si eso significa que no me va a dar tiempo a comer. Y no la he hecho, ¿no? Para que yo pueda comer. Así que nada, muy agradecida. Pero no las he mirado porque sabía que la temática iba sobre lo que yo sí sé. Entonces, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo en que claro que nos hace sentir mucho más libres saber que tengo el conocimiento. Si tú me hubieras preguntado hoy cómo prepararse un papel, primero que habría declinado la oferta, porque no tengo ese conocimiento, soy yo la que te entrevistaría a ti a este respecto, pero si me lo hubieras tenido que pedir y yo por cariño te lo hubiera querido hacer, tendría que haber mirado las respuestas en otro lado y estaría mucho más coartada, ¿no? Más cohibida de a ver si voy a responder algo que no esté bien. Quizá el cámara que está ahí detrás también, que le saludamos, sabe más que yo y voy a decir algo... Tras las inseguridades, ¿no? Todas las del mundo. Además de hablar todo lo que creo que no sé y todo lo que sé que no sé, que es muchísimo, claro. Claro. Así que sí, por supuesto, saber del tema. Lo que sí te digo es que no hay límite en ese saber del tema. Es decir, yo tengo muy claro que a una respuesta sobre un tema actoral no sabría responder demasiadas cosas, dentro de que creo que tengo cierto criterio, pero si esta sí es mi temática, también me podría picar el bichito de no sabes lo suficiente. Y claro que ignoro mucho más de lo que sé, porque el conocimiento es infinito, pero creo que en algún momento hay que hacer las paces y decir, enough is enough, ¿no? O sea, esto es suficiente y con esto puedo ayudar a muchísima gente, voy a atreverme a hacerlo. Y esa línea pues es complicada, cuando sabe uno dónde dejar de dar la última pincelada del cuadro. Pues no lo sé, no soy pintora, pero con los discursos hay un punto, con el libro te lo aseguro, yo si me llegan a dar 3 meses más, que más bien me pasé yo un mes de entrega tarde, como es lo normal. Bueno, y lo leo ahora y digo, ¡ay, qué bien esto! Y hay otras cosas que las contaría ahora de una manera más sencilla todavía. Sí. ¿Y te ha pasado que estás dando un discurso y sientes que de repente la gente perdió la conexión y no caes en esa inseguridad de, oye, se están aburriendo? No sé si al principio de tu carrera... Ya no tanto. Al principio sí. Interpretaba o malinterpretaba o seguramente mi discurso tenía agujeros, como los guiones de las películas a veces. Ahora no tanto. Porque además si noto que pueda pasar algo que dependa de mí o sobre todo cuando no depende de mí, qué sé yo, es la hora de la comida y estoy dando un discurso. Creo que ahora sí tengo... Puedo asegurarte que ahora sí tengo los recursos como para salir por una tangente que genere otra vez la conexión. Pero pues este año tengo 42. Hace 10 años, pues por lo que sea, tenía 32, ¿verdad? Si las matemáticas me dan, no es lo mismo. No es lo mismo. No me atrevía a las mismas cosas. Me daba mucho más miedo. No sabía tanto. Vaya, la experiencia también es un grado y a día de hoy no me pasa tanto. Si me pasa... hay algo que no haya sabido yo medir, pero no me está aconteciendo eso. Nosotros una de las palabras que más usamos dentro de nuestro proyecto es autenticidad, porque creemos que dar con esa palabra y poder vivirla es un regalo. Y te quería preguntar, para ti, ¿qué es una comunicación auténtica? O sea, ¿cuándo es auténtica la comunicación? Cuando inicialmente ha sido reflexionada, pero en el momento de ejecutarla es fluida. Igual que siento que alguien que yo veo y el resultado de alguien carismático, que yo diga, ¡jo, qué auténtico!, es alguien que primero ha pasado por... para empezar, estoy convencida que por noches oscuras del alma y por situaciones complejas. Creo que la gente que sufre o sufrimos tenemos más capas de cebolla. Esta es mi forma de entenderla. No soy psicóloga, ni jamás ha sido mi intención. Dentro de que el mundo de la psicología, sobre todo psicología positiva, me interesa, me parece fascinante, pero ya ves que no es mi carrera, no es mi mundo. Pero sí siento que para ser auténtico hay que hacer las paces con uno un rato largo, hay que asumirse en los errores, que no es nada fácil. Es muy fácil de contar esto en un podcast, pero no es nada agradable. Y cuanto más listo eres y más sabes, yo ayer cometí un error de novata. Ayer.
en una feria de recursos humanos en las que había miles de personas. Y cuando me metí en el taxi, ahora que te digo en otras cosas que me siento más mayor, que tengo otro conocimiento, fue como, ¿en serio, Mónica? ¿En serio? ¿No te has parado 2 minutos a grabarte el vídeo que tenías que grabarte para complacer a no sé quién? ¿En serio? Un error de novata como este, no llevar preparado sabiendo que tienes 15 metros de altura sin techo, porque es un pabellón, el pabellón número 12 de IFEMA, que es nuestro recinto ferial en Madrid. Yo ya, tenía que haber asumido qué clase de ruido iba a haber ahí. Y supe salir bien, porque tengo mucho músculo. Igual que tú levantarías hoy una caja con mucha menos preparación que yo y haciéndote menos daño. Y yo no estoy tan preparada para mover un objeto voluminoso y pesado. O sea, tengo tanto entrenamiento que salí bien, pero me monté en el taxi y pensé, se me ha olvidado algo que ya sabía. O sea, que hay veces que uno mete la pata, error de novato. Sí. Pero sí considero que esa experiencia acaba saliendo. De hecho, yo bajé disgustada y todo el mundo me dijo, qué buena conferencia, no nos esperábamos esto. Y yo por dentro... La mejor que te he escuchado. No sé si tanto como eso, porque hay gente que además me conocía y me dijo, ay, qué ganas de escucharte de nuevo. Y yo entendí como, me habéis visto brillar en otras ocasiones. Para mí fue una conferencia que podría, si la hubiera pensado mejor, haber brillado mucho más. Pero, como a ti con este ejemplo que te decía, estuvo más que suficiente. O sea, nadie notó nada, lo noté yo. Eso es curioso, ¿verdad? Que ese entrenamiento ya te haga sentir cómodo. Ahora sí siento, igual que hay que tener cuidado con ese último, ¿no? Ese último trazo del cuadro, sí siento que en algún momento hay que permitirse también jugar con el músculo y decir, a ver hasta dónde. Otra vez es un equilibrio entre, venga, me rindo y sigo, me rindo y sigo. Sigo investigando, pero también me rindo y ofrezco lo que sé. Porque si yo siguiera solo investigando, como antes del método Bravo, pues no tendría la comunidad que tengo hoy en Instagram, que es preciosa, gente en LinkedIn interesantísima, muy interesante y muy interesados en cómo hacer mejores discursos. O sea, yo tenía que en algún momento cortar la investigación y salir a la palestra, ¿no? Nunca mejor dicho. Ahora, una vez que estás fuera, pues como tú, te toca seguir leyendo a Chekhov o investigando sobre cómo conectar con tu corporalidad, seguro, que en ese trabajo actoral hay muchísimo de voz y cuerpo. O entrevistando a una experta en comunicación para ver cómo hacemos para hablar mejor. Pues sí, qué bonito. Agradecida. Sí. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Un gusto. Eres bienvenida siempre, tanto acá en nuestro podcast como en nuestra industria. Qué interesante. Por ahí se pueden hacer muchas cosas, se pueden crear muchas cosas. Qué bonito. Y muchas gracias por todo el contenido de valor que aportas. Te lo agradezco un montón, me lo he pasado muy bien y creo que en algún momento también en las investigaciones, yo ahora tengo toda una siguiente investigación que habla de este momento en el tú a tú, o sea, de cómo tener conversaciones valientes, de cómo atreverte, pues por ejemplo, a pedirle a una directora o un director de cine, oye, no sé si es director o es productor, perdóname la ignorancia en tu mundo, pero... A los dos, sí. Me refiero a director, productor o a quien decida o a cualquiera de los dos. El que te vaya del personaje, vamos. Exacto. Pues poder atreverte a tener esa conversación para hacer una petición, para contar cómo nos sentimos. Y no es tan fácil. Tú decías, no, en la carrera no nos han enseñado a comunicar. Ni a nosotros, ni a los que hemos hecho letras, ¿eh? O sea, que no pasa en el mundo actoral, pero tampoco pasa en periodismo. Y que es contraintuitivo, pero verdadero. Entonces sí que me parece como interesante poder investigar todo eso y hablar en este caso ahora, en mi siguiente investigación, de cómo nos comunicamos en las conversaciones, a qué nos atrevemos. Así que quizá vuelva el podcast, pero de vuelta, a saber cómo los actores y actrices pues vivís este momento de una conversación valiente. Vale, pues yo muy a la orden. Queda aquí, ¿no? Queda aquí. Aquí queda. Muy bien. Estáis de testigos. Qué bien. Pues Mónica, muchas gracias. muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta pronto.